En la tarde del 22 de julio de 2011, Anders Behring Breivik, de 32 años, salió del apartamento de su madre en el área de West End de Oslo, Noruega, y subió a una camioneta. Condujo al cuartel del gobierno vestido de policía y se estacionó. Luego armó la bomba en la parte trasera de la camioneta y se alejó. En un momento, el cuartel general del gobierno se tornó irreconocible. El humo se elevaba desde los edificios. Los restos de los coches yacían en las carreteras, y los heridos y escombros llenaban las calles. La explosión fue catastrófica, matando a 8 personas e hiriendo a 209 más. Y sin embargo, solo era el comienzo del horroroso plan de Breivik, que pronto lo vería matar a otras 69 personas. Los ataques del 2011 en Noruega son inolvidables, sobre todo para quienes los vivieron. Después del arresto de Breivik, la prensa informó sobre este terrorista de derecha solitario, describiéndolo como un hombre radicalizado por escritores e influencers ultranacionalistas y antimusulmanes de extrema derecha, un hombre impulsado por el odio. En este documental, buscamos arrojar luz sobre los orígenes de este hombre, así como los caminos que lo llevaron a quitar la vida a 77 civiles, mientras examinamos el caso pesadillesco de Anders Behring Breivik, el terrorista neonazi de Noruega. Anders Behring Breivik nació en Oslo, Noruega, el 13 de febrero de 1979, pero se mudó a Londres con sus padres siendo un bebé. Su padre, Jens Breivik, aparentemente provenía de un entorno estricto con poca comunicación familiar. Estudiando administración de empresas y economía, Jens se convirtió en diplomático, trabajando inicialmente en la embajada noruega en Londres antes de mudarse a París. Wenka, la madre de Breivik, tenía 33 años cuando él nació y trabajaba como enfermera. Ella tenía un hijo de una relación previa y Jens tenía 3. La relación de la pareja fue un torbellino. Se casaron y quedaron embarazados poco después de conocerse, pero el fuego pareció extinguirse justo después de que naciera Breivik y la pareja se divorció cuando él tenía solo 18 meses. Se informa que la separación no fue en buenos términos, con Wenka describiendo más tarde a Jen como un diablo encarnado y Jen etiquetando a Wenka como loca. Después de la separación, Breivik, su media hermana Elisabeth y su madre regresaron a Oslo, mudándose al apartamento ministerial de Jen en Fritzner's Gate. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran más dificultades. Según los reportes, Breivik tenía una relación complicada con su madre desde antes de su nacimiento. Durante el embarazo, Wenka afirmó que Breivik era desagradable y que la pateaba a propósito. Aunque ella había querido abortarlo, para cuando pudo llegar al hospital ya era demasiado tarde, ya que tenía más de 3 meses de embarazo y legalmente no podía abortar. Un informe posterior de un psicólogo declaró que ella pensaba que Breivik estaba decidido a destruirla. Según informes, dejó de amamantarlo temprano porque él estaba succionando la vida. Según reportes, Denker sufrió abuso durante su niñez. Huyó de su hogar a los 17 años y pronto quedó embarazada de su primer hijo. El SSBU, o el Centro Nacional de Psiquiatría Infantil y Adolescente, más tarde la señaló como una mujer con una educación extremadamente difícil, trastorno límite de la personalidad y una depresión abarcadora, aunque solo parcialmente visible. Cuando Breivik tenía solo 2 años, su madre contactó a una oficina de atención social para solicitar ayuda, diciéndoles que no tenía una red de apoyo en Oslo, ya que era de la zona de Telemark y que estaba física y mentalmente agotada. Afirmó que su hijo era un bebé exigente, describiéndolo como inquieto, y últimamente cada vez más violento, caprichoso y lleno de peculiaridades impredecibles. Pidió que se le permitiera un fin de semana de respiro para cuidar a Breivik. Aunque su súplica de ayuda fue concedida unos meses después, el acuerdo terminó poco después, cuando Wenka describió el hogar en el que fue ubicado como inadecuado.
La pareja que cuidó temporalmente al niño de 2 años tampoco le tomó cariño a Wenka, notando que era difícil y que algunos de sus comportamientos eran extraños. Un informe de noticias de televisión, 2, observó que Wenka le dijo a la pareja que su hijo solo había visto a las niñas orinar y les preguntó, ¿se le permitiría tocar las partes privadas del hombre? Porque en casa no había nadie con quien él pudiera compararse en términos de apariencia. Años después, los vecinos le dirían a Jens que frecuentemente oían disputas entre ambos. Breivik y su hermana a menudo se quedaban solos en casa cuando Wenka trabajaba turnos dobles nocturnos. Se sabía que Wenka cambiaba rápidamente de humor, estallando enojada en un momento y llorando pidiendo perdón en el siguiente. El SSBU escribió en un informe posterior que ella cambia muy rápidamente entre hablarle con una voz melosa y expresar abiertamente un deseo de muerte. Observaron que Breivik a menudo se confundía con las señales mixtas de su madre, a las que etiquetaron como comunicación doble. Se ha sugerido que sus problemas con su hijo provienen del hecho de que él era un hijo de Jens, un hombre al que ahora despreciaba. Describió la sonrisa de Breivik como inapropiada, condescendiente y despectiva. Para 1983, ella lo describía como agresivo, pegajoso e hiperactivo. Más tarde recordó temiendo que él se volvería violento algún día. En su libro Una tragedia noruega, ella notaba que con la edad, él se volvía una persona violenta y temía que agrediera a otros. Un psiquiatra notaría más tarde que Breivik fue víctima de las proyecciones de su madre de miedos paranoicos agresivos y sexuales hacia los hombres en general, y que ella proyecta sobre él sus propias fantasías primitivas, agresivas y sexuales, todas las cualidades en los hombres que ella considera peligrosas y agresivas. La familia mantuvo contacto con los servicios sociales durante los próximos años, y en 1983 se mudaron a un piso más grande con la ayuda de Jens, quien esperaba que el espacio más grande evitaría que Wenka sintiera que su hijo estaba constantemente pisándole los pies. Breivik pasó su cuarto cumpleaños con la SSBU, siendo examinado junto con su madre y hermana y sometido a numerosas pruebas. Los especialistas que lo observaban en la sala de juegos notaron que parecía no saber cómo jugar con los juguetes. A menudo deambulaba o se sentaba pasivamente con ellos. Aunque se informó que solía jugar juegos de tienda con los niños locales, parecía estar más interesado en la historia del juguete de trabajo que en el juego real o las interacciones sociales. Los informes señalaron que a Breivik le falta imaginación y empatía y que no siente alegría al usar juguetes. Los expertos notaron sus buenas habilidades lingüísticas, pero dificultad para expresar sus propios sentimientos. Reportes contradicen a la madre de Breivik, describiéndolo como cuidadoso, controlado, ordenado y limpio, sin hacer alboroto. Él no inicia contacto con otros niños por sí mismo. Participa mecánicamente en las actividades sin alegría. A menudo se ve triste. Desde entonces se ha sugerido que Breivik fue castigado durante su infancia por mostrar emociones, lo que lo llevó a quedarse sin emociones visibles y que desarrolló trastorno obsesivo-compulsivo a una edad temprana porque su madre se enfadaba cuando él hacía un desorden. Finalmente, Breivik solo fue etiquetado como un niño divergente por la SSBU, sin recibir un diagnóstico formal. Un psicólogo también añadió en su informe que se había convertido en un niño ansioso, pasivo que evita hacer contacto. Contacto. Muestra un mecanismo de defensa maníaco de una actividad inquieta y una sonrisa fingida y desviante. Considerando la relación profundamente patológica entre Anders y su madre, es crucial hacer un esfuerzo temprano para evitar un desarrollo severamente distorsionado en el niño. Durante la estancia de la familia con la SSBU, se observó con gran interés a la madre de Breivik. La SSBU la describió como alguien que alejaba a su hijo y luego lo atraía hacia ella, y agregó que a menudo culpaba a otros por sus problemas. Era incapaz de establecer límites y parecía ver solo en términos de blanco y negro. Otro informe de la SSBU señaló que Wenka sexualizó al joven Breivik, lo golpeó y frecuentemente le decía que deseaba que estuviera muerto. Respecto a las acusaciones de sexualización, se mencionó que se debía en parte a que compartían cama, lo que generó más preocupación en la SSBU sobre su relación, aunque Wenka explicó que su hijo lo exigía. Los expertos describieron a Wenka como una madre emocionalmente abusiva, debido a sus estados de ánimo y acciones inestables, lo que llevó a la SSBU a recomendar que Breivik fuera retirado de su cuidado. No creían que las cosas mejorarían para el pequeño, y creían que quitarle a su madre sería lo mejor para su bienestar mental y físico. Se estableció una audiencia posterior.
en la que Jens intentó obtener la custodia de Breivik, pero el tribunal finalmente falló a favor de Wenca después de escuchar el testimonio de un trabajador de guardería que creía que el joven estaba funcionando correctamente en la sociedad. El juez también razonó que si su madre era una cuidadora tan pobre, entonces seguramente su hija también sería retirada de la casa. Pero la SSBU no tenía interés en retirar a Elizabeth del cuidado de Wenca, aunque recomendaron que se vigilara de cerca a la pequeña. Además, el juez creía que Wenca estaba tratando de hacer lo correcto, de ahí porque había contactado a la SSBU en primer lugar. La SSBU admitiría más tarde que un trabajador social inexperto había representado el caso, lo que llevó a su fracaso para retirar a Breivik del hogar. Durante el año siguiente, el trabajador social asignado a la familia se comunicó con ellos cada mes y observó que parecían una familia transformada. Breivik fue descrito como un chico agradable y relajado, con una cálida sonrisa que lo hace simpático al instante. Él y su hermana fueron etiquetados como bien educados, jugando juntos tranquilamente, mientras que se notó que Benko tenía control de sus emociones, muy lejos de la mujer que se había presentado durante ese mes cuando la SSBU observaba a ella y a sus hijos. Breivik permaneció bajo la custodia de su madre, sin más intentos de sacarlo de casa. No parecía que Breivik lo pasara mal en la escuela. Un excompañero de clase lo recordó como un estudiante inteligente y fuerte, capaz de defender a los niños más pequeños que sufrían acoso escolar a diario. También mantuvo una relación con su padre, que todavía vivía en Francia, y lo visitaba a él y a su nueva esposa regularmente hasta que se separaron cuando él tenía 12 años. El escritor A. Penay Broshkovich señaló que después de este punto, la relación de Breivik con su padre comenzó a tambalearse, y a pesar de que la pareja finalmente perdió el contacto, con Breivik culpando a Jens, aún defendió a su padre en sus escritos posteriores, señalando: la madrastra de Breivik recordaría después su desdén por el sistema educativo. Como adulto, escribió que su recuerdo más vívido de primaria era verse obligado a completar cursos obligatorios de tejido y costura. Escribiendo, estos cursos se implementaron por primera vez en varios países de Europa Occidental, como resultado de la Revolución Marxista, y agregó que se implementaron con el objetivo de contribuir deliberadamente a feminizar a los niños europeos en su loca búsqueda por intentar crear la utopía marxista, consistente en la verdadera igualdad entre los sexos. Recuerdo que temía estos cursos, ya que se sentían muy antinaturales y eran una pérdida de tiempo. De adolescente, Breivik fue visto como un rebelde que pintaba grafitis como pasatiempo, y entrelazándose con la comunidad de hip hop en la ciudad. Fue atrapado varias veces por la policía por su graffiti y multado 2 veces. En 1995, a los 15 años, se informa que Jens cortó el contacto con Breivik y dejó de tener relación con él. Sin embargo, Jens tenía una perspectiva distinta a su hijo, afirmando que siempre estuvo dispuesto a ver a Anders. Durante este periodo, Breivik empezó a levantar pesas, ejercitándose diariamente a las 6 a.m. antes de la escuela y comenzó a consumir esteroides. Creciendo desde su adolescencia hasta convertirse en un joven adulto, se preocupó extremadamente por su apariencia física. Continuó usando esteroides hasta la edad adulta. Un amigo de la infancia recordó encontrarse con él en el autobús una vez y notó que obviamente se había sometido a cirugía plástica. Algunos informes señalan que fue al extranjero para que le trabajaran la frente, la barbilla y la nariz. Durante su manifiesto, Breivik habló sobre su vida adulta, pero notablemente mintió al respecto y culpó a otros por algunos de sus problemas. Afirmó que no ingresó al ejército tras graduarse para cuidar a su madre enferma, pero luego se supo que era falso. Breivik no fue reclutado, ya que se le consideró no apto para el servicio tras una evaluación obligatoria. También explicó que no estudió en la universidad porque no quería trabajar en la Noruega políticamente correcta, señalando que detestaba la vida cotidiana banal de la gente común. Además mencionó que tenía pocos o ningún amigo, ya que no le interesaba formar relaciones. Según informes, Breivik fue objeto de burlas por parte de sus nuevos amigos y compañeros de clase debido a su poca experiencia con las mujeres. Cuando los periodistas contactaron a sus antiguos compañeros, muchos no recordaban que él tuviera novia, a pesar de que Breivik afirmaba que tener una complicaría sus planes y que varias mujeres se le habían acercado. Un amigo de la infancia dijo: «Siempre hablaba de mujeres, pero nunca conocimos a ninguna. Que yo sepa, nunca ha tenido novia». En sus primeros 20s, Breivik empezó a trabajar en atención al cliente, donde era considerado amable con todos y un gran compañero.
¿Planificando los ataques a Noruega del 2011? Según Breivik, la planificación de los ataques a Noruega de 2011 comenzó en 2002 cuando tenía 23 años. Para financiar el evento, estableció su propio negocio de programación de computadoras mientras trabajaba en servicio al cliente. Afirmó que contrató empleados y tenía cuentas bancarias en el extranjero, logrando su primer millón a los 24 años. Informó que perdió dinero en especulaciones bursátiles, lo que lo llevó a declararse en quiebra, pero le quedó suficiente para continuar planificando el asalto. En 2008, regresó a vivir con su madre para ahorrar dinero. Un informe psiquiátrico realizado a Breivik días después del ataque concluyó que en 2006, cuando volvió a la casa de su madre, es el punto en que su salud mental comenzó a deteriorarse. Se tornó retraído, callado, solitario y apenas salía del hogar. Hasta su mamá percibió el cambio en él en ese periodo. Recordó que pasaba mucho tiempo jugando videojuegos y sentado solo en su habitación, casi como un adolescente de nuevo. También intentó involucrar a su madre en discusiones de política. En 2010, Breivik estuvo 6 días en Praga, República Checa, tratando de encontrar y adquirir armas. Tras investigar en línea, notó que Praga es considerada posiblemente el punto de tránsito más importante para drogas ilícitas y armas en Europa. Previo a su viaje, desocupó los asientos traseros de su auto para tener espacio suficiente para las armas que pudiera comprar. Deseaba comprar un rifle de asalto, una pistola Glock, granadas de mano y una granada propulsada por cohete. A pesar de sus intentos, no logró adquirir armas de fuego. Y afirmó que la ciudad no era ideal para comprar armas. Tras volver a casa, adquirió legalmente un rifle semiautomático y una pistola Glock. Comprar la pistola fue un desafío, ya que debía demostrar asistencia regular a un club de tiro deportivo. Pasó 15 sesiones de entrenamiento en el Club de Pistola de Oslo entre noviembre de 2010 y enero de 2011, lo que le permitió comprar la pistola que deseaba. Luego, Breivik se enfocó en obtener los materiales necesarios para fabricar una bomba. Estableció un negocio de cultivo de vegetales y solo 2 meses antes de los ataques, compró 6 toneladas de fertilizante, 3 toneladas de nitrato de amonio y 3 toneladas de nitrato de calcio y amonio. También obtuvo ilegalmente 300 gramos de nitrato de sodio de una tienda polaca, lo que lo llevó a ser puesto en una lista de vigilancia de inteligencia noruega. A pesar de esto, la inteligencia noruega no actuó sobre la información por considerarla irrelevante. Para el momento de estas compras en mayo de 2011, se había mudado de la casa de su madre a una granja. Sus compras fueron almacenadas en un granero en la propiedad. A las 3:25 de la tarde del 22 de julio de 2011, se detonó una bomba dentro de una Volkswagen Crafter blanca estacionada en el cuartel general del gobierno de Oslo. Las cámaras de circuito cerrado de televisión revelaron que el coche fue avistado a las 3:13 cerca del bloque H, con las luces de emergencia encendidas. El vehículo permaneció durante 1 minuto y 54 segundos, más antes de ser conducido los últimos 200 metros y estacionado fuera de la entrada del edificio principal del gobierno. El conductor, con uniforme de policía, bajó del vehículo y se quedó parado unos 7 segundos antes de abandonar la escena. Más tarde se descubrió que Breivik tenía otro vehículo cerca que utilizó para salir rápidamente de la zona. No se pudo identificar al sujeto en las imágenes de vigilancia debido al casco de policía con visera que llevaba puesto. La explosión cuando la bomba del vehículo estalló fue horrible. La onda expansiva voló las ventanas de todos los pisos del edificio cercano y el fuego surgió en varios de ellos, incluyendo el H-Block y R4. Vidrio y escombros cubrían las calles y humo blanco se elevaba del Departamento de Petróleo y Energía por un incendio. La explosión se escuchó al menos a 4.5 millas de distancia. Las oficinas del periódico Verdant Gang fueron afectadas. Un columnista relató los sombríos eventos así: escuchamos el estallido del vidrio antes que la explosión, porque todos estallaron a nuestro alrededor. Luego escuchamos una gran explosión. Supe de inmediato que era una bomba, pero pensé que estaba dentro de nuestro edificio. Y cuando bajamos por la calle más tarde, vimos que había ocurrido a 1 cuadra de distancia. La explosión mató a 8 personas y dejó heridas a 209.
La primera notificación que recibió la policía sobre la explosión fue a las 3:26 de la tarde. 8 minutos después, un testigo contactó a las autoridades e informó que había visto a una persona con uniforme de policía, armada con una pistola, entrando a un Fiat Doblo. NRK informó que la información proporcionada por el testigo, incluyendo la descripción del hombre y el número de registro de su coche, fueron anotados por un empleado vigilante que sabía que la información era importante. Después ella dejó la información en el escritorio del gerente de operaciones, pero a él le tomó 20 minutos notarla y devolver la llamada al testigo. Una investigación oficial sobre la respuesta policial al ataque notaría más tarde que este fue un fallo crucial por parte de las fuerzas del orden. El jefe de policía reconoció que Breivik pudo haber sido arrestado antes si la comunicación entre las agencias policiales hubiera sido mejor. Aproximadamente 90 minutos después de la explosión, Breivik, usando una identificación policial falsa y aún uniformado, abordó el ferry a la isla de Ute, donde se realizaba un campamento juvenil anual organizado por la Liga Juvenil de Trabajadores del Partido Laborista Noruego. Alrededor de 600 adolescentes asistieron al campamento. Al llegar, Breivik se identificó como oficial del Departamento de Policía de Oslo, que venía a verificar a los asistentes tras la explosión. Sin embargo, el líder del campamento sospechó de Breivik y contactó al guardia de seguridad de la isla. Pero antes de que pudieran actuar, les dispararon. El hombre de 32 años reunió a los asistentes antes de sacar armas de una bolsa y disparar al azar. Empezó disparando a las personas en la isla y luego a aquellos que intentaban huir nadando por el lago. El corresponsal de NRK informó que, según testigos, el tirador se acercó a jóvenes que intentaban esconderse a la orilla del agua y les disparó a quemarropa con una pistola ametralladora mientras yacían allí. Mientras tanto, una sobreviviente de 15 años recordó escuchar disparos, pero al mirar vio a alguien que parecía un oficial de policía y se sintió segura. Sin embargo, momentos después, se dio cuenta de que el hombre vestido con el uniforme era el que estaba apretando el gatillo. Le dijo a National Public Radio que vio a muchas personas muertas. Primero disparó a personas en la isla, después comenzó a disparar a personas en el agua. Se escondió detrás de un peñasco donde Breivik estaba parado, escuchando su respiración desde la cima. Otra superviviente, Dana Ersingini, de 21 años, señaló que varias personas que fueron heridas por Breivik fingieron estar muertas cuando fueron golpeadas, con la esperanza de que él no les prestara más atención. Lamentablemente, Breivik se acercaba a los heridos y les disparaba de nuevo para confirmar su muerte. Según informes, Breivik perdonó a 2 personas, un niño de 11 años, cuyo padre fue asesinado en el ataque, diciéndole que era demasiado joven para morir, y a un hombre de 22 años que suplicó por su vida. Los sobrevivientes describieron escenas desgarradoras de ver morir a sus amigos y esconderse entre matorrales y rocas, y dentro de cuevas mientras esperaban que terminara la masacre, escuchando al loco que era Breivik gritando: «Morirán hoy marxistas, liberales, miembros de la élite». La víctima más joven tenía 14 años, mientras que la última víctima tenía 16. La brutal matanza de 69 personas finalmente llegó a su fin después de 1 hora y media, a las 6:25 de la tarde, cuando una unidad táctica de la policía llegó a la isla. El jefe de policía reconoció que las autoridades tuvieron dificultades para llegar a la isla por la falta de transporte hasta que llegó la unidad táctica. Cuando la policía armada confrontó a Breivik y le ordenó rendirse o sería baleado, él depuso sus armas y se entregó. De las 517 personas que sobrevivieron al ataque, 66 resultaron heridas. Según la policía, Breivik usó balas Dum Dum, descritas por el New York Times como proyectiles expansivos hechos para causar heridas letales en víctimas sin protección. Después del arresto de Breivik, fue retenido en la isla y se le interrogó extensamente durante toda la noche. Posteriormente fue trasladado a una celda de detención en Oslo. Breivik, según todos los informes, fue un perpetrador comunicativo, admitiendo libremente sus crímenes y discutiendo las ideologías y posturas políticas con los oficiales que lo interrogaban. Reveló que había querido atacar a la ex primera ministra Gro Harlem Brundtland, líder del Partido Laborista entre 1981 y 1992, quien había asistido al campamento juvenil ese mismo día para dar un discurso. No obstante, las demoras ferroviarias impidieron que ejecutara su plan original. A pesar de admitir haber detonado la bomba y llevado a cabo la masacre en la isla, Breivik se negó a asumir la culpabilidad moral,
calificando sus acciones de atroces pero necesarias y afirmando que había atacado para salvar al país y a Europa Occidental de una toma de control musulmana. Su abogado añadió que quería un cambio en la sociedad y desde su perspectiva necesitaba forzar una revolución. Deseaba atacar a la sociedad y la estructura de la sociedad. Breivik creía que el Partido Laborista había jugado un papel masivo en la supuesta decadencia moral de Noruega y afirmó que tenían que pagar el precio por decepcionar a Noruega. Durante su detención, Breivik se autodenominó el peor monstruo desde Quisling. Refiriéndose a Vidkun Quisling, un oficial militar noruego y colaborador nazi que encabezó el gobierno de Noruega durante la ocupación del país por la Alemania nazi, Breivik fue acusado de 2 cargos de terrorismo. El estado mental de Breivik al momento de su arresto y en los meses posteriores fue objeto de mucho debate. Varios psiquiatras forenses designados por el tribunal, que fueron los primeros profesionales en verlo después de los asesinatos, lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide y afirmaron que el hombre de 32 años estaba sufriendo un episodio psicótico en el momento de los ataques del 22 de julio. Notaron que parecía estar emocionalmente insensible y tenía una grave falta de empatía, y observaron sus comportamientos compulsivos y sus pensamientos grandiosos y delirantes. Su informe señalaba que Breivik se autoproclamaba el caballero más perfecto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y se describía como un guerrero en una guerra civil de baja intensidad. El psiquiatra concluyó que era suicida y homicida y consideró que estaba criminalmente loco. Esto indignó al país, ya que significaba que Breivik podría ser confinado a un hospital mental y no ir a prisión. Los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes del ataque solicitaron ferozmente justicia, mientras los expertos debatían cuán precisa era este reciente informe al reflejar el estado mental de Breivik en el momento de los asesinatos. El personal médico de la prisión donde estaba detenido no creía que Breivik estuviera criminalmente loco o que fuera esquizofrénico. En cambio, sugirieron que estaba sufriendo uno o más trastornos de la personalidad. En enero de 2012, se formó un nuevo panel de psiquiatras para observar a Breivik y determinar su estado mental de una vez por todas. 3 meses después, en abril, el nuevo panel concluyó que no estaba psicótico durante los ataques ni durante su nueva evaluación. Sin embargo, lo diagnosticaron como portador de un trastorno de personalidad antisocial, así como un trastorno de personalidad narcisista. Breivik expresó su decepción cuando inicialmente fue etiquetado como criminalmente insano, escribiendo a varios periódicos noruegos. Debo admitir que esto es lo peor que podría haberme pasado, ya que es la humillación máxima enviar a un activista político a un hospital mental, es más sádico y malvado que matarlo. Es un destino peor que la muerte. En junio de 2012, el psiquiatra noruego Ulrik Fredrik Mold testificó en la corte que pensaba que era muy poco probable que Breivik padeciera de esquizofrenia. Creía que probablemente tenía el síndrome de Asperger-Tourette, trastorno narcisista y quizás psicosis paranoica. Señaló como síntomas el extraño comportamiento infantil del hombre de 32 años, su estudio obsesivo de armas y bombas, su forma de hablar y fascinación por los números. «90 minutos antes de que la bomba explotara en Oslo el 22 de julio, Breivik envió por correo electrónico un manifiesto de 1518 páginas llamado 2083, una declaración de independencia europea, a 1003 direcciones de correo electrónico. Consiste principalmente en escritos de otras personas, mayormente escritores e influenciadores de extrema derecha. Y en la introducción, Breivik afirmó que la corrección política era un gran problema y había contribuido considerablemente a la supuesta decadencia de la sociedad. Se refirió a su corrección política en numerosas ocasiones como marxismo cultural. En el manifiesto, Breivik expresó su desagrado por el rumbo que tomaba el país, su deseo de preservar una Europa cristiana y su desdén por la corrupción moral de Occidente, culpando en gran parte a la izquierda y al feminismo. Descrito como un neonazi de extrema derecha, el manifiesto de Breivik detalló su apoyo a numerosos movimientos y conceptos, incluyendo la xenofobia, el conservadurismo cultural, el ultranacionalismo, la islamofobia, el antifeminismo y el sionismo de extrema derecha. Expresó un odio intenso hacia los musulmanes y el Islam y manifestó su deseo de mantener el patriarcado intacto.
Breivik dejó claro su disgusto por las mujeres en su vida, despreciando sus rasgos femeninos, como ser vulnerables y discutir sus sentimientos, condenando sus vidas románticas y sexuales y describiendo a las mujeres en general como emocionales, inestables, promiscuas y totalmente desiguales a los hombres. En diciembre, llamó a su nuevo esposo de su madre una bestia sexual primitiva y afirmó que su madre y su hermana no solo me han avergonzado, sino que se han avergonzado a sí mismas y a nuestra familia. Una familia que estaba rota en primer lugar debido a los efectos secundarios de la revolución sexual feminista. Hablando de su educación, agregó: "No apruebo la educación superliberal y matriarcal, ya que carecía completamente de disciplina y ha contribuido a feminizarme hasta cierto punto". Muchas partes del manifiesto de Breivik pueden atribuirse al bloguero de extrema derecha Peter Jensen, quien a menudo es conocido por el seudónimo Fjordman, y quien cree que el multiculturalismo, incluida la inmigración masiva musulmana, es una amenaza para el mundo occidental. En un libro autoeditado, Jensen escribió: "El Islam y todos aquellos que lo practican deben ser totalmente y físicamente eliminados del mundo occidental". Jensen fue citado 111 veces a lo largo del manifiesto, aunque condenó a Breivik después de los ataques del 22 de julio. En su escrito, Breivik instó a los hindúes a expulsar a los musulmanes de India y alabó a los grupos nacionalistas hindúes, mencionando sus intentos de contactarlos en múltiples ocasiones. Además, exigió que todos los musulmanes fueran deportados de Europa Occidental para el año 2083 y declaró que deseaba que las políticas europeas sobre multiculturalismo se alinearan con las de Japón y Corea del Sur, afirmando que no están lejos del conservadurismo cultural y el nacionalismo en su mejor expresión. Los analistas revelaron que el hombre de 32 años era un observador y a veces comentarista en foros y blogs, incluyendo el sitio web Gates of Vienna, que presenta escritos antimusulmanes de personas como Peter Jensen, además de ser un publicador en varios otros sitios de extrema derecha. Nino. Tras su arresto, se observó que Breivik fue, durante algún tiempo, miembro del Partido del Progreso Noruego, considerado el partido político más de derecha representado en el Parlamento. Según académicos, el movimiento es de extrema derecha y atrae a personas identificadas como conservadores nacionales. Según informes, Breivik dejó el Partido del Progreso al volverse más extremista. En su manifiesto, Breivik predijo cómo los medios lo representarían, diciendo que, como su manifiesto es su peor pesadilla, con ejecuciones sistemáticas de traidores multiculturalistas, probablemente lo acusarían de ser pedófilo, incestuoso, homosexual, psicópata, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad ladrón, sin educación, endogámico, maníaco, loco, monstruo, etc. Se me considerará el peor monstruo nazi desde la Segunda Guerra Mundial. Antes del bombardeo, Breivik envió su manifiesto y publicó un video en YouTube. En la diatriba de 12 minutos, el hombre de 32 años llamó a los conservadores a abrazar el martirio, mostró imágenes de él apuntando sus armas y detalló sus planes de ataque, señalando que estaría vestido como un oficial de policía y agregando que sería asombroso ya que la gente estaría asombrada. El 24 de agosto de 2012, Breivik fue declarado cuerdo y condenado a cadena perpetua. Aunque la cadena perpetua en el sistema judicial noruego es solo de 21 años, una ley del 2002 establece que si el prisionero aún se considera peligroso después de este periodo, su condena puede extenderse 5 años a la vez. Este es el caso de Breivik. Carl Norsgaard, en un artículo para el New Yorker, escribió que una de las partes más notables del juicio de Breivik fue cuando reflexionó sobre cómo había alineado a varias de sus víctimas del campamento juvenil contra una pared y consideró extraño que ninguno de ellos intentara moverse o huir, describiéndolo como algo diferente a lo que uno vería en una película o programa de televisión. Carl escribió: "Sus víctimas aún permanecen como imágenes para él. Él sabe lo que hizo, pero no tiene idea de la devastación. Solo un yo individual puede sentir por otro, y Breivik ya no posee ese yo, está muerto". Varios reporteros que han cubierto esta historia a lo largo de los años reflejan sentimientos similares de que Breivik, sin remordimientos, sin empatía y su incapacidad para ver a sus víctimas como personas reales, es un psicópata. Su padre, Jens, aún vivía en Francia en el momento de los ataques del 2011. Le dijo a los medios que estaba en estado de shock, agregando: "No me siento como su padre".
¿Cómo pudo simplemente quedarse allí y matar a tantas personas inocentes? Solo parece que pienso que lo que hizo estuvo bien. También debería haberse quitado la vida. Eso es lo que debería haber hecho. En su manifiesto, Breivik mencionó su falta de relación con su padre, señalando: "No he hablado con mi padre desde que se aisló cuando yo tenía 15 años. No estaba muy contento con mi fase de graffiti de los 13 a los 16 años. Tiene 4 hijos, pero no tiene contacto con ninguno de ellos, dejando claro quién es el culpable. Traté de contactarlo hace 5 años, pero no se sentía listo mentalmente para reunirse". Mientras tanto, la madre de Breivik lo visitó 5 veces en prisión antes de fallecer en 2013. Breivik está encarcelado en la prisión de Ringarika, al sur del pueblo de Terrastrand. Pasa su tiempo en aislamiento, hablando solo con trabajadores de la salud y guardias de prisión. En 2020, tuvo una interacción con otro prisionero por primera vez, en compañía de al menos 7 guardias de prisión. La pareja charló y jugó a las cartas, pero el prisionero se negó a seguir interactuando con Breivik. Años después de su condena, Breivik se inscribió en una licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad de Oslo. Aprobó 2 cursos antes de abandonar en 2015, atribuyendo la decisión a las malas condiciones de la prisión. En 2017, cambió su nombre a Fjoltolf Hansen. En noviembre de 2012, Breivik escribió una carta de queja de 27 páginas a las autoridades de la prisión, describiendo su desagrado por las restricciones de seguridad a las que estaba sometido y exigiendo que se le permitiera una comunicación más fácil con el mundo exterior, así como una PlayStation 3 para reemplazar la actual PlayStation 2 porque ofrecía juegos más adecuados. En 2014, supuestamente exigió tener acceso a un sofá y un gimnasio más grande, amenazando con morir de hambre si no se cumplían sus deseos. Muchas de sus quejas se centraban en la falta de variedad en los videojuegos a los que tenía acceso, aseverando que otros reclusos tienen acceso a juegos para adultos, mientras que él solo puede jugar juegos infantiles menos interesantes. Rayman Revolution es un ejemplo de juego dirigido a niños de 3 años. En 2016, Breivik se quejó nuevamente, esta vez demandando al gobierno de Noruega por las condiciones de la prisión, alegando que el aislamiento era una violación de sus derechos humanos y que frecuentemente era sometido a tratos degradantes, que incluían registros desnudo y búsquedas nocturnas en su celda. Durante el juicio civil, las esposas de Breivik fueron retiradas e inmediatamente hizo un saludo nazi, aunque inicialmente el juez dictaminó que las condiciones de la prisión violaban el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos y se ordenó al gobierno cubrir los costos del juicio de Breivik. Una apelación en 2017 vio el caso ser rechazado. En enero de 2024, Breivik presentó una vez más una demanda civil contra el gobierno noruego en relación con el hecho de que estaba constantemente en aislamiento social. Aseguró que el aislamiento perjudicaba su salud mental, declarando: "No creo que pueda sobrevivir mucho más sin relaciones humanas significativas. Aún soy una persona y tengo un límite de lo que puedo soportar. Cada día es una pesadilla. Considero el suicidio todos los días". Más tarde agregó: "Lamento lo que hice. Estoy listo para dejar la política". Los críticos llamaron a la crisis emocional de Breivik lágrimas de cocodrilo, mientras que los familiares de los traumatizados, heridos o asesinados durante el ataque de 2011 señalaron: "Estamos hartos y cansados de que esto se traiga una y otra vez. Nos desgasta y quiebra internamente". El juicio terminó el 12 de enero y el 15 de febrero de 2024 se determinó que los derechos humanos de Breivik no estaban siendo violados. Continuará siendo mantenido en aislamiento. Nuestro corazón está con las víctimas de este terrible ataque